¿Cuál fue el escándalo más épico que pasó en tu trabajo? Ay, las fiestas de Navidad de esa empresa eran un torbellino total. Imagínate, había barra libre durante 6 horas y además nos rentaron habitaciones. La situación era tan desenfrenada que hasta el presidente parecía haber perdido el sentido del tiempo. Y, para ser sinceros, todos andaban en lo mismo, risas por aquí y por allá. Recuerdo que el jefe de contabilidad estaba envuelto en un lío, besándose con su asistente en el pasillo mientras su esposa ya había ido a dormir. Y no olvidaré al tipo de 2.08 metros que se lanzó a bailar con tanta intensidad con una chica que, literalmente, sus pantalones no soportaron el ritmo y se rasgaron en la pista de baile. Cuando la barra cerró, nos trasladamos al bar del hotel y ahí, un compañero casado terminó en una foto conversando conmigo. Puedes imaginarte el drama. La semana siguiente esa imagen estaba en la computadora de todos en la oficina. Estaban todos diciendo, ¿qué está pasando entre ellos? Una locura. Y como si eso no fuera suficiente, hubo una gran pelea de pareja en la que la mujer le propinó una golpiza a su novio. El cuarto del hotel quedó destrozado y la puerta estaba entreabierta, por lo que todos escucharon el escándalo. Al parecer, ella había visto que él le mandaba mensajes a su ex, y se armó la de Dios. Además, en más de una ocasión tuvieron que llamar a la ambulancia por intoxicación. Cada año era como un episodio nuevo de un reality show. Lo que finalmente terminó con esas fiestas fue que ningún lugar quería recibir a nuestra empresa. La última vez, tuvimos que manejar 2 horas para llegar a un sitio y alguien terminó teniendo un encuentro íntimo bajo una mesa, dejando la ropa interior de la mujer como evidencia. Y otro también se descompuso en un salón vacío que estaba preparado para otra fiesta. Aún no sabemos quiénes fueron los responsables. Además de todo esto, había escándalos todos los días. El director de investigación y desarrollo había tenido un doctorado falso por 15 años. El de marketing fue encontrado completamente embriagado en su oficina por el personal de limpieza. La asistente del presidente se involucró en un romance con un tipo del control de producción. Y el supervisor del turno de noche estaba en un lío con una chica de la oficina en el baño. Todos escuchaban los sonidos comprometidos. La mujer estaba casada y su esposo se enteró, así que ella renunció. Yo también recuerdo un caso trágico, un chico falleció en el baño por haber estado bajo los efectos de sustancias. Y como si fuera poco, alguien se apoderó de $90.000 en barras de platino. Mi propio supervisor terminó despedido por estar embriagado en el trabajo durante casi un año. Te aseguro que podría contar al menos 50 escándalos más. Trabajé ahí durante 13 años y fue un caos descontrolado. Cuando dejé esa empresa, sentí un choque cultural enorme al empezar en un lugar donde la gente se comporta como adultos. Érase una vez un incidente que se volvió bastante famoso, al menos entre mi grupo de trabajo, en una gran empresa donde trabajé hace mucho tiempo. La asistente de mi jefe, en un arranque de creatividad, decidió escribir un cuento que combinaba erotismo, ciencia ficción y un toque del viejo oeste, donde él era el protagonista. Completó su obra en la computadora de trabajo y, cuando llegó el momento de enviarlo, en lugar de compartirlo con un destinatario específico, lo distribuyó a todas las personas de la región en un puesto particular. Eran alrededor de 20 personas. El efecto fue inmediato. Se convirtió en un tema de conversación que se esparció rápidamente. Y en pocas horas, la mayoría de los empleados en la costa oeste ya lo habían leído. Cientos de colegas. Y lo más irónico de todo, su nombre estaba tanto en el correo como en la historia misma. Destacando su papel en esta singular narración, sorprendentemente no fue despedida. Francamente, no tengo idea de cómo logró salir de esa. Pero esta experiencia se ha convertido en una obra de arte en sí misma. Esto ocurrió en 2008 y aún la conservo en mi correo personal. Cada año, al menos una vez, me la leo para reírme un rato. Hay de todo: relaciones apasionadas, vaqueros y hasta alienígenas que otorgan poderes extraordinarios. Para quienes tengan interés, puedo compartir la historia con cualquiera que lo solicite. Es bastante larga y su redacción no es perfecta, así que prepárense para disfrutarla. Y tras quedarme dormido una vez, noté que esto había ganado mucha popularidad. Prometo atender cada solicitud y compartir con ustedes la magia que encierra la historia. Y, dado que hay suficientes personas que ya la tienen, espero ver algunas reseñas y fomentar una discusión sobre esta obra tan particular. El director del colegio de mi hija se vio envuelto en un apasionado lío amoroso con una madre de familia.
Ella y su esposo intentaron presionar a la escuela para que se mantuvieran en silencio sobre el asunto, pero cuando ese intento fracasó, decidieron hacer el escándalo público. Lo hicieron de formas bastante sorprendentes. Primero, lanzaron volantes en una reunión de padres y al mismo tiempo enviaron mensajes de WhatsApp a todos los padres, mostrando las selfies desnudas que él le había compartido. Esto provocó una serie de eventos inusuales, generando una enorme exposición mediática sin querer hacer un juego de palabras, y se transformó en un verdadero escándalo de él dijo. Las imágenes de los protagonistas al desnudo resultaron en 2 familias destrozadas y niños heridos, un acto auténticamente egoísta. Y como si esto no fuera suficiente, el siguiente director que asumió el cargo fue desvivido poco después. Todo esto es simplemente impactante. En el trabajo de mi esposa, una tarde cualquiera, uno de los gerentes se estaba acostando con una compañera encima de la mesa de la sala de juntas. Lo que no sabían es que los estaban viendo desde un bar que quedaba justo enfrente, en el segundo piso. Al parecer pensaron que el vidrio no se veía desde afuera. Error garrafal. Alguien en el bar grabó todo con el celular. Y en cuestión de horas el video se volvió viral a nivel mundial. Entre los testigos estaba un amigo nuestro, que esa misma noche le mandó un mensaje a mi esposa cuando estábamos en casa. Después de unas horas, mi esposa le escribió a su compañera para ver cómo estaba, porque pensó que ya se habría enterado del escándalo mundial, pero no sabía nada. Mi esposa tuvo que ser quien le dijera que estaba en un video viral teniendo relaciones en la oficina. El lunes por la mañana, cuando llegaron a trabajar, encontraron las marcas en la mesa de la sala de juntas. La pobre chica terminó renunciando, mientras que el tipo mayor siguió con su carrera como si nada hubiera pasado. Cuando al final, ella pagó el precio de ambos. Trabajé en un prestigioso bufete de abogados, donde cada año aceptaban a unos 15 pasantes de derecho. En una ocasión, 3 de esos estudiantes eran casi idénticos, rubias, ligeramente genéricas, de la misma estatura, con un estilo de vestir similar y hasta portaban las mismas gafas. 2 de ellas estuvieron con nosotros durante 3 años y la tercera durante 2. Durante todo ese tiempo, la gente en la firma no lograba diferenciarlas. En ese primer año, cuando aún eran nuevas y nadie podía distinguirlas, una de ellas o tal vez algunas se dejó llevar por el exceso durante uno de los eventos de la firma. Comenzó a invitar a otros a experimentar el éxtasis en el baño, lanzó insultos a uno de los socios senior, se enfrascó en una discusión con un cliente importante, devolvió su bebida en la barra y hasta hizo comentarios desconsiderados sobre el director de recursos humanos y un taxista, negándose a subirse al auto con él. Debido a esto, tuvimos que solicitar otro taxi. Los socios estaban indignados, el personal se sentía frustrado y los clientes estaban que echaban chispas, mientras que recursos humanos lidiaba con la tensión acumulada. Durante casi 2 semanas se llevaron a cabo reuniones de alto nivel para abordar el asunto, pero el problema era que nadie sabía con certeza cuál de ellas había sido la responsable o si había sido solo una de ellas. Se les interrogó repetidamente, pero ninguna confesó y nadie logró implicar a alguna con seguridad. Al final, no hubo consecuencias. Solo una de ellas logró ser contratada como abogada. Y hoy, 11 años después, nadie sabe con certeza si fue ella o no. Cuando tenía 17 años, conseguí un trabajo en la tienda de donas del barrio a la que mi familia había ido por años. Era un lugar donde muchos clientes habituales pasaban horas tomando café y fumando cigarrillos, antes de que las cafeterías se pusieran de moda. Pocos meses antes de que yo entrara a trabajar, el lugar había sido vendido a un nuevo dueño que lo manejaba junto a su esposa y la madre de ella, quienes ya habían trabajado juntas en otros lugares. En el equipo había otra mesera, una chica de 17 años en acogida. Pasaba bastante tiempo con la familia, lo cual no se veía raro porque tenían 2 hijos pequeños, de 8 y 10 años, a los que ella cuidaba. Pensamos que simplemente se preocupaban por ella, empatizando con su situación. Sí, ya ven hacia dónde va esto. En menos de 6 meses, el dueño dejó a su esposa, que se mudó a otro estado con su madre y los niños, y se trajo a la chica de 17 años a vivir con él. Los clientes habituales comenzaron a murmurar, y él llegó al extremo de prohibir a empleados y clientes hablar de él o de su nueva novia. Además, nos decía que no podíamos entrar al lugar cuando no estábamos trabajando. Justo para que se den una idea, yo había sido cliente de esa tienda toda mi vida. Mi papá dejó de ir por completo, salvo cuando yo estaba trabajando, y creo que lo hacía solo para vigilar la situación. Perdimos a la mayoría de los clientes regulares porque se negaron a dejar de hablar de él, y se esperaba que nosotros los echáramos. A mí no me importaba mucho, aunque cuando compartía turno con ella, era evidente que no hacía nada.
y cada vez que iba a la cocina los encontraba a ambos besándose, lo que me resultaba repugnante. Él tenía casi 40 años. Pero cuando me dijo que tenía que empezar a compartir mis propinas con ella, renuncié. Nunca habíamos hecho un fondo común de propinas y ella no tenía clientes porque no servía a nadie. Poco después, otra mesera se fue por la misma razón y los pocos clientes que quedaban dejaron de ir completamente. En menos de un año, él quebró. Estoy bastante segura de que él y la chica terminaron poco después, pero nunca volví a verlos ni escuchar de ellos. Irónicamente, todavía mantengo contacto con muchos de los clientes habituales y mi actual mecánico, que lleva 30 años siendo uno de ellos, también trabajó allí. A veces seguimos recordando esos viejos tiempos. Era una historia que muchos en la oficina estaban comentando. Todo comenzó cuando un anciano, dueño de nuestra empresa desde hace décadas, decidió que era hora de retirarse y dejó todo en manos de su hijo. El joven había estado ahí toda su vida, bajo la tutela de su padre, listo para asumir el timón del negocio. Sin embargo, lo que ocurrió después fue un verdadero torbellino. Resulta que el hijo no tardó en hacer headlines, y no de la mejor forma. Se descubrió que estaba teniendo un romance con una de las secretarias. Puede imaginarse el escándalo. Días después, el viejo patriarca se enteró de todo y, aunque le dolió, su hijo terminó divorciándose de su esposa y casándose con la secretaria. La situación se tornó aún más complicada cuando el anciano falleció, dejando la empresa en manos de su hijo, pero la vida tenía otros planes. No pasó mucho tiempo antes de que el hijo tuviera un ataque al corazón, llevándose con él la dirección de la compañía. Y así, la empresa terminó en manos de su nueva esposa, esa misma secretaria que había estado en el centro del drama familiar, desde secretaria a dueña en menos de 5 años. Fue un ascenso impresionante, pero también un recordatorio de que la vida a menudo da giros inesperados. ¿Quién diría que un simple romance podría alterar todo un imperio empresarial? Solo queda preguntarse cómo le habrá ido a la compañía bajo su gestión. Un año decidimos alquilar un restaurante para la fiesta de Navidad de nuestro departamento. Desde el principio, la fiesta se salió de control. La mayoría éramos estudiantes universitarios entre 19 y 26 años, pero también había unas cuantas madres solteras de entre 40 y 50. Al poco tiempo, algunos empezaron a esnifar líneas de lo que tuvieran a la mano y pronto, todos estaban completamente ebrios. La situación se volvió un caos. Lo más inesperado ocurrió cuando una pareja fue sorprendida. Sí, en plena acción, en la cocina del restaurante. Imagínate la sorpresa del dueño al encontrarlos ahí. Obviamente, la fiesta terminó abruptamente y la limpieza de la cocina no fue fácil. Los enamorados tuvieron que hacerse cargo de los gastos por la sanitización. Desde esa celebración, las fiestas navideñas del departamento cambiaron drásticamente. Ya nada fue igual. Era un día cualquiera en la oficina cuando noté que mi jefe y otro compañero de departamento estaban teniendo reuniones privadas, al menos 2 o 3 en una hora. Me pareció raro, pero no le presté mucha atención. 2 horas después, el chico fue despedido de la nada y nadie sabía exactamente por qué. Avancemos 6 meses más tarde. Entro a la oficina y veo a todos con las pantallas encendidas sintonizando noticias en Sky. Una curiosidad me llevó a mirar más de cerca y lo que vi me dejó helado. Resulta que ese compañero había estado envuelto en un escándalo terrible. Se había involucrado en actividades ilícitas y había sido condenado como parte de una red de abuso infantil. Imagínate la sorpresa de todos. Lo que parecía un despido abrupto era solo la punta del iceberg de una situación horrenda. Nunca voy a olvidar ese momento y cómo, en cuestión de horas, una persona que conocíamos se convirtió en alguien abominable a los ojos de todos. Hace unos 30 años, una compañera de trabajo se vio envuelta en un escándalo que conmocionó a nuestra comunidad. La historia es desgarradora. Su padre, aquejado por un cáncer feroz, se encontraba sumido en un dolor apasionante y, en un momento de desesperación, le pidió a su hija que le ayudara a poner fin a su sufrimiento. Lo que hizo ella fue inimaginable. Decidió terminar con su vida. Obviamente, esto desató un torbellino de reacciones. Fue detenida y el caso llegó a los tribunales. Imagina el nivel de atención que acaparaba, especialmente en un país tan conservador como el nuestro. La gente no dejaba de hablar del tema. Había debates en cada esquina, en las oficinas, en casa y por supuesto en los medios de comunicación. Lo que la hizo aún más intrigante fue que nuestra empresa decidió cubrir los gastos de defensa legal de ella. Uno pensaría que eso podría generar aún más rumores y efectivamente así sucedió. Finalmente, la mujer fue declarada no culpable, lo que sorprendió a muchos.
Sin embargo, las opiniones estaban divididas. La mayoría sostenía que la absolución se debió más a la carga emocional del caso que a pruebas contundentes. Algunas personas incluso se cuestionaban si había justicia real en esa decisión. Todo un enredo, ¿no? ¿Qué harías tú en una situación así? El antiguo lugar donde trabajaba, justo antes de que yo llegara, hizo noticia local cuando uno de los ejecutivos mayores se lanzó de un acantilado un día. Todos estaban confundidos y tristes, se preguntaban, ¿por qué haría algo así? La gente rindió tributo y habló en su funeral. Pero después se descubrió que ese tipo había robado millones de una cuenta de un cliente y estaba a punto de ser descubierto, sin forma de devolver ese dinero. Como quien dice, eligió el camino más fácil. Los otros ejecutivos tuvieron que reunir dinero de sus propios bolsillos para cubrir la pérdida del cliente y salvar la empresa. Se cuenta que el cabello del gran jefe se volvió canoso de un día para otro, ya que tenía planes de convertir a ese hombre en su sucesor y decidió retrasar su propia jubilación mucho más de lo esperado. No hace falta decir que, para cuando yo empecé a trabajar ahí, habían implementado muchas más medidas de seguridad para las cuentas de los clientes. En el trabajo tuvimos que llevar a cabo una operación encubierta porque durante un par de meses, un montón de casilleros habían sido forzados y todo el efectivo de los empleados desaparecía. No pasó mucho tiempo para darnos cuenta de que esto siempre sucedía después de los días de pago. Justo cuando algún compañero hablaba en la sala de descanso sobre ir de compras después del trabajo. Así que decidimos armar un pequeño plan. Colocamos una cámara en uno de los casilleros y le pedimos a un compañero que anunciara en voz alta, en la sala de descanso, que iba a ir de compras navideñas más tarde y que estaba preocupado por llevar tanto efectivo. Al final, resultó que la culpable era una de nuestras gerentes. La verdad, esa mujer trajo deshonra al equipo. Fue despedida de inmediato y, hasta donde supe, prácticamente la echaron de la ciudad en la que habitábamos. Su casa y su auto eran constantemente vandalizados, una situación increíble. El gerente de cierre se llevó el depósito de efectivo del sábado por la noche, que rondaba los $100.000, al casino, convencido de que podría ganar una gran suma de dinero y devolver el depósito a la mañana siguiente, antes de que alguien se diera cuenta de que faltaba. Pero, sorprendentemente, solo perdió $20.000. No regresó el dinero y, unos días después, la policía lo encontró escondido en el sótano de su mamá. Todo un drama, ¿no? Al final, solo le dieron libertad condicional y tuvo que asistir a consejería de juego. Y, por supuesto, tuvo que devolver los $80.000 restante. Lo curioso es que ni siquiera le exigieron reponer los $20.000 que había perdido, ya que el seguro se encargó de eso. Como era de esperarse, lo despidieron. Algunas decisiones pueden salir muy caras. La primera empresa en la que trabajé después de la universidad estaba repleta de recién graduados y jóvenes en sus 20s, y cuando reflexiono sobre lo que ocurrió allí, dos escándalos vienen a mi mente. El primero tuvo lugar durante una cumbre de gestión. Todos los líderes de equipo y directores asistieron a una conferencia de varios días fuera del estado, dejando a más de 50 personas en la oficina sin supervisión. Por lo tanto, eso fue interpretado como una oportunidad para hacer lo que les viniera en gana. Las fiestas comenzaban a desatarse en el trabajo. Algunos se dejaban llevar por la atracción en las salas de conferencias, mientras que otros se entregaban a sustancias en sus escritorios. Un verdadero caos. Con más de 300 personas en la oficina, la noticia se difundió rápidamente y, por supuesto, se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Aquellos que aparecían en las grabaciones actuando de manera inadecuada fueron despedidos. Increíble, ¿verdad? Y el segundo escándalo, ese fue monumental. Había un individuo, un verdadero desatino, que era líder de un equipo y lo descubrieron manteniendo una relación clandestina con una de sus subordinadas. Lo que transformó esto en un gran escándalo fue que este supuesto líder se había casado recientemente, y con una chica de recursos humanos. Así que, cuando la joven que salía con él decidió reportar la situación, fue como activar una bomba de tiempo. Así fue como su esposa se enteró de que su marido le estaba siendo infiel. Un verdadero culebrón de oficina. Era una de esas fiestas de oficina, donde el ambiente se calienta y la gente comienza a relajarse. En medio de la celebración, nuestro jefe de TI decidió darle un giro inesperado a la noche. Se le ocurrió abrir la sala de servidores. No lo creerías.
Empezó a compartir sustancias estimulantes sobre los racks de los servidores, acompañado de un grupo de colegas más que dispuestos a unirse a la locura. La escena era surrealista. Luces en colores brillantes, risas y, por supuesto, servidores que no tenían idea del caos que se estaba gestando alrededor de ellos. Solo imagínate la mezcla de adrenalina, nerviosismo y un par de risas nerviosas en un entorno que normalmente es tan serio. Y como si eso no fuera suficiente, hubo otro episodio memorable durante un viaje de trabajo a España. Allí, uno de nuestros gerentes de finanzas tuvo un pequeño percance. Se embriagó y, convencido de que una de las trabajadoras de la calle le había robado el teléfono, decidió que la mejor respuesta era recuperarlo de forma torpe. Así que en un acto de héroe poco afortunado, tomó su teléfono y salió corriendo en plena noche. Al día siguiente, tuvo que enfrentar las consecuencias de su decisión, y no solo porque había perdido su teléfono, sino porque se dio cuenta de que necesitaba un plan. Así que se vio obligado a usar el teléfono recuperado para llamar a su esposa y arreglar el asunto del seguro por el teléfono que había extraviado. Puedes imaginarte la conversación. Cariño, no vas a creer lo que pasó. Impresionante cómo las cosas se complican, ¿verdad? Al final, la fiesta y el viaje se convirtieron en historias que seguramente se contarán durante muchos años. En un restaurante de comida rápida había un niño que, de repente, caía en un estado de inmovilidad inquietante. Se quedaba parado, observando a la gente en silencio, lo que generaba una sensación extraña en quienes lo veían. Sin embargo, lo más raro ocurrió una vez cuando, con total desparpajo, abrió una botella de loción que estaba en el mostrador y empezó a beber de ella, como si nada extraordinario sucediera. Un día, su papá nos contactó buscando respuestas. Confesó que sentía que había una oscuridad envolviendo a su hijo. Aquella revelación nos dejó a todos con una inquietud persistente, como si supiéramos que había algo que no encajaba, aunque no podíamos identificarlo. Unas semanas después, la noticia llegó como un balde de agua fría. El niño había sido arrestado. Había tomado la vida de su madre de una manera espantosa. Imagina el impacto, la mezcla de incredulidad y horror. Nadie podía creer que aquel niño, quien solía pasar desapercibido, pudiera llevar a cabo un acto tan terrible. A veces, el verdadero monstruo está más cerca de lo que imaginamos. En nuestra oficina, alguien se estaba desquitando de una manera muy peculiar y desagradable, lanzando excremento por las paredes del baño de hombres. Nuestro jefe, un vicepresidente, decidió que ya era suficiente y nos reunió en una sala de conferencias para hablar del asunto. Cada vez que ocurría un nuevo incidente, teníamos que tener otra reunión a puerta cerrada con él. La última vez, estaba muy serio. Nos dejó claro que eso tenía que parar de inmediato. Quien no diera información sobre el autor de este extraño acto sería despedido. Después de que se fue, todos coincidimos en que él era claramente el loco del excremento. Lo más curioso es que, una vez que se retiró de la empresa por razones ajenas a esto, nunca volvimos a tener un episodio así. ¿Quién lo iba a decir? Trabajé en un lugar que tiene el nombre de un río. Mi departamento se encargaba de recibir productos devueltos y ver si podían venderse de nuevo. Una de las cosas que hacíamos era manejar devoluciones de teléfonos. ¿Ya no necesitas tu celular? Envíalo de vuelta y ve si puedes conseguir un reembolso o, al menos, un reembolso parcial. Para que esto funcionara, había un par de tipos que se encargaban de borrar la mayor parte de lo que había en los teléfonos devueltos. Principalmente eliminaban fotos, videos y cualquier cosa relacionada con las redes sociales del dueño anterior. Uno de esos chicos se topó con un teléfono que tenía un montón de fotos y videos íntimos de la mujer que lo había enviado, además de grabaciones con su novio y una amiga. En lugar de hacer lo correcto, pensó que sería una gran idea subir todo eso a su Facebook. El teléfono todavía estaba conectado y en un par de otros sitios. La pobre mujer no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Como trabajábamos en turno nocturno, seguramente estaba en la cama cuando su madre la llamó para preguntarle qué estaba sucediendo en su Facebook. Se llamó a la policía y el tipo involucrado fue arrestado. Esto apareció en los periódicos, pero no estoy seguro de qué le pasó al que hizo esto. La historia que voy a contarles es bastante peculiar y logran reflejar algunos de esos secretos oscuros que pueden esconder las personas aparentemente más comunes. Había una mujer en la oficina, muy normal, casi olvidable. Su vida parecía ser la típica. Un trabajo rutinario, se la veía pasar las horas en su escritorio sin generar mucho revuelo. Pero lo que nadie imaginaba era lo que sucedía tras las puertas de su hogar. Resulta que esta mujer era una auténtica acumuladora de conejos. Y no solo eso, también guardaba conejos muertos en el congelador y su casa estaba llena de suciedad y desorden, como en un clásico caso de acumulación de animales. El día que la arrestaron, todo se vino abajo.
La llevaron, los conejos fueron sacados de su casa y ella, claro, dejó su empleo. Finalmente se mudó para empezar de nuevo, o eso pensábamos. Sin embargo, había una condición a su liberación. No podía tener mascotas y todos sus vecinos debían ser informados sobre los abusos que había cometido con los animales. Además, les advirtieron que cualquier señal de que volviera a acumular conejos debía ser reportada a la policía de inmediato. Imagina el ambiente en la oficina. Durante años, la gente hacía bromas sobre revisar los escritorios en busca de conejos escondidos. Cada vez que un nuevo colega preguntaba de qué se trataba esa broma, rápidamente alguien buscaba su nombre en Google y se enteraba de las últimas condenas relacionadas con sus travesuras con los conejos. Y, a pesar de todo, la mujer no dejó de acumular conejos. ¿Acaso no es inquietante pensar que detrás de un rostro conocido y cotidiano puede haber una historia tan oscura? Había dos tipos con los que trabajaba, a los que llamaré Jim y Kevin. Ambos eran unos mentirosos patológicos y además bastante torpes. Les cuento un par de ejemplos. Jim se compró una moto deportiva que apenas podía manejar y, sin pensarlo dos veces, empezó a presumir que era parte de los Road Riders, una especie de pandilla de acrobacias en motocicleta. Por otro lado, Kevin afirmaba cosas disparatadas como que el escape de su camioneta le daba 100 caballos de fuerza, o que Subaru era una marca automotriz alemana. Siempre se estaban desenmascarando mutuamente por sus obvias mentiras, y se odiaban a muerte. La polémica empezó cuando llegó el momento de la nueva asignación de turnos y Jim tomó el turno que Kevin quería. Como esto se basa en la antigüedad, Jim, por supuesto, tenía todo el derecho a elegirlo. Pero a Kevin no le gustó nada, así que lo siguió hasta el 7-11 local durante el almuerzo e intentó intimidarlo para que desistiera de su elección. Jim decidió ir a hablar con nuestro gerente y presentó una queja. Kevin lo negó todo, pero lo suspendieron mientras investigaban. Entonces Kevin se fue y esperó al otro lado de la calle para ver cuándo salía Jim. Lo siguió hasta su casa, pero Jim, siendo más astuto que él, optó por ir a la comisaría de policía. Kevin, siendo el tonto que es, decidió seguirlo al estacionamiento de la comisaría y rápidamente fue detenido por los oficiales que estaban ahí. Lo sacaron de su camioneta y, sorpresa, resultó que estaba armado. No estoy del todo seguro de lo que pasó con Kevin después de eso, pero nunca lo volvimos a ver. Durante mi etapa en la secundaria, trabajé en un restaurante de comida rápida. Ahí había un gerente, un tipo en sus 30, que tenía un romance con una de las empleadas, una chica que estaba en su último año de preparatoria. Un día, decidieron llevar las cosas a un nuevo nivel, montaron un plan bastante desquiciado. Simularon un robo de aproximadamente $6.000. El relato que inventaron fue que el gerente se ató a un árbol para que pareciera que un ladrón lo había sometido. Y luego se subió a su auto y lo lanzó por un acantilado. Como puedes imaginar, la policía no tardó en desmantelar todo el engaño. Lo impresionante es que los dueños del lugar decidieron no llevarlos a juicio, pero sí los despidieron a ambos y les exigieron que devolvieran todo el dinero que habían malversado. A pesar del escándalo, la pareja continuó junta e incluso se casaron unos meses después. La verdad, no tengo idea de qué será de ellos ahora, pero a veces me pregunto, ¿cómo pueden seguir adelante después de un truco así? Tenía un jefe bastante atractivo, un exmilitar de la Fuerza Aérea, que era un auténtico conquistador. Un día, decidió conseguirle a su hijo un empleo en la misma fábrica de vidrio donde trabajábamos. El joven estaba rebosante de alegría, especialmente porque su esposa estaba a punto de dar a luz. Su felicidad era contagiosa. Cuando finalmente nació el bebé, algo inesperado salió a la luz. La nuera, esposa del hijo, confesó que en realidad el verdadero padre del niño era el suegro. Imagínate la bomba que fue eso. El padre del joven, sin pensarlo dos veces, vació todas sus cuentas bancarias y desapareció con la nuera, dejando a su esposa en la más profunda desolación. La última vez que supe del hijo, se decía que había adquirido un arma y estaba en busca de su padre. La tensión en esa familia podía percibirse a kilómetros de distancia. ¿Qué sucederá cuando finalmente se enfrenten?